Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. A 3 semanas de las elecciones, la violencia política arrecia en varias regiones del país. Senadores piden mayor seguridad para candidatos y comunidad en general. Porque estamos llevados. Compraron insumos con dólar a 6.000 y ahora cosechan el maíz con dólar a 4.000. El drama de los campesinos en Córdoba. Estamos siempre bregando, sufriendo ahí, nos toca ir a pie. Estuvimos en Boyacá. El puente que comunica con Casanare sigue en el piso. Ya casi las parejas podrán separarse si se les acaba el amor. Les contamos sobre proyecto de ley para proteger a nuestros niños del entorno digital. Dentro de poco existirá el Premio Botero para resaltar valores artísticos y culturales en Colombia. El próximo 29 de octubre los colombianos iremos a las urnas para escoger nuestros alcaldes, concejales, ediles, gobernadores y diputados para los próximos 4 años. Pero en varias regiones del país la violencia política tiene en permanente zozobra a la comunidad. El Senado le pidió al gobierno redoblar el esfuerzo del Plan Democracia para garantizar la seguridad. La violencia electoral en el país sigue siendo tema de preocupación para las elecciones regionales que se avecinan. Amenazas, homicidios, secuestros, intimidaciones, afectaciones a la movilidad humana, entre otros factores de riesgo, se vienen presentando en varias regiones del país. Estamos llamando la atención porque somos conscientes de que los grupos armados ilegales nos están ganando la batalla, nos han ganado el terreno, nos han ganado el control territorial sobre las poblaciones. Y las poblaciones están necesitando, están reclamando del Estado una presencia urgente en el territorio. Cruzando datos tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Registraduría y la MOE, las zonas con probabilidad de más hechos violentos son Arauca, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó y Caquetá. Senadores piden al gobierno redoblar esfuerzos en materia de seguridad para estos días de campaña que restan. Sin seguridad no hay democracia y sin seguridad es imposible realizar las elecciones. Lo que hay que hacer es que en estos 20 días hay que redoblar el esfuerzo del Plan Democracia, garantizando la seguridad de los candidatos, la seguridad en los cierres de la campaña y los equipos de los candidatos. En el caso de Antioquia no nos dejaron presentar candidatos por el partido. El llamado al gobierno nacional es para que garantice que las elecciones sean transparentes, sean seguras, que de verdad se pueda dar una participación democrática, con tranquilidad, no solo para los candidatos y los partidos, sino también para los ciudadanos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado le estará haciendo seguimiento a esta problemática. El 67% de los hogares colombianos utiliza el gas para cocinar. Sin embargo, según la Bolsa Mercantil, el servicio ha subido en un 27% en el último año. La situación preocupa a los senadores, quienes pidieron claridad sobre las reservas que tiene el país. 11 millones de colombianos utilizan gas en sus hogares y este servicio está presente en 765 municipios del país. Es por eso que una eventual escasez de este recurso afectaría a los ciudadanos. Nos perjudicaría muchísimo porque la mayoría utilizamos gas natural por economía y seguridad. Además, preocupa el aumento de la tarifa. Yo pagaba alrededor de 60, 70 y ahorita estamos pagando casi 120.000 pesos. Ante la preocupación sobre un posible desabastecimiento de gas, senadores piden al gobierno medidas para evitarlo. En un fenómeno del Niño vamos a necesitar mucho más gas. ¿Dónde está? Eso quiere decir que nos toca importar gas y al importar gas el precio del gas a los colombianos se va a incrementar en un 35%. Además, piden continuar con las exploraciones y así evitar una escasez de este recurso. Necesitamos seguir explorando y que lo que ha ocurrido en la costa Caribe por la falta de entrega de gas es un campanazo. Y tenemos que seguir haciendo exploraciones serias, respetando el medio ambiente y por supuesto garantizando
unas reservas claras. Frente a esta situación, el ministro de Minas dio un parte de tranquilidad a los colombianos. Hoy tenemos gas 7.2 años y petróleo tenemos 6.6 años. Y no quiere decir que esto sea un tiempo de abastecimiento, simplemente un indicador, una relación que existe entre la producción del país, entre las reservas y la producción. En Colombia aún hay 6 millones de personas que cocinan con leña. Por eso, senadores piden al gobierno fortalecer la infraestructura para que el suministro de gas pueda llegar a más zonas del país. Bueno, pero lo del gas no está tan grave como el maíz en Córdoba, donde los campesinos compraron los insumos para sembrar cuando el dólar estaba casi a 6.000 pesos y lo están cosechando ahora que está a menos de 4.000. En el departamento de Córdoba se cultivaba algodón y dejaron de hacerlo porque era costoso. Entonces migraron a cultivar maíz, pero al parecer el remedio fue peor que la enfermedad. Principalmente aquí en Cereté, los insumos aquí y los cultivos han bajado porque aquellos campesinos que sembraban han quebrado en base a los insumos que son muy costosos. Es un verdadero drama, los bancos acosan, del extranjero entra maíz mucho más barato y ahora hay sobredemanda, obvio, a más bajo precio. Entonces estamos buscando para ver si nos rebajan los precios y eso para ver si, para uno siempre ganar un poquito más, siempre, porque estamos llevados. El problema radica, según el senador Julio Elías Vidal, que cuando cultivaron el maíz, el dólar estaba a casi 6.000 pesos y hoy a 4.000, situación que eleva el precio de la cosecha y nadie compra el cereal por el alto costo. Por eso piden que cuanto antes el gobierno intervenga. Están a punto de quedar endeudados, están a punto de perder todo el trabajo que han tenido por falta de acompañamiento del Estado colombiano. Piden que se cree un alivio y que el canal para conjurar esta crisis sea el Banco Agrario. Hay que buscar no solamente una compensación por parte del Ministerio de Agricultura, sino también una amortización para muchos de aquellos que hayan hecho créditos con el Banco Agrario. Se calcula que los productores de maíz en Córdoba aportan al 20% de la producción nacional, pero ante los altos costos temen que las cargas del cereal se dañen las bodegas al no poderlo comercializar. El puente Los Grillos, que queda en Pajarito, Boyacá, era parte de la vía alterna al llano. Y digo era porque se cayó hace un mes y medio y su reparación está demorada. Conclusión, Boyacá y Casanare están prácticamente incomunicados. Y como siempre, la comunidad lleva la peor parte. A punta de voluntad, unidad, pica y pala, la comunidad del sector de Pajarito en Boyacá se las ha arreglado para poder continuar con su rutina diaria, luego de la caída del puente Los Grillos. Por medio de una trocha construida por ellos, miles de habitantes pasan a diario en moto, a caballo o a pie, como es el caso de Marisol Riveros. Estamos, como siempre, bregando, sufriendo ahí, nos toca ir a pie y hay veces las busetas nos cobran, hay veces no, y pues hay veces que la gente son de buen corazón y hay veces no. Mire que nosotros los campesinos nos toca duro. Tardaron más o menos 15 días en abrir la vía, a pica, pala, luego se contrató una retro con fondos que se reunieron que la misma comunidad donó para eso. A pesar de que la inversión para el arreglo de esta vía está aprobado en el COMPEX de reactivación económica, va más de un mes de la caída del puente y aún la comunidad no recibe respuestas. Definitivamente tenemos que conectarnos con el Casanare para reactivar económicamente esta región. Lo más grave de esto es que la solución ya está en el COMPE 5G y necesitamos que de inmediato la ANI comience los trámites para estructurar y contratar este proyecto. Desde el Congreso, senadores exigen respuestas y también hacen propuestas para brindar una solución oportuna a la comunidad. Esto no es jugando, todos no viven en Bogotá. Hay gente que vive en los territorios y necesita vías de acceso. Es lo único que está pidiendo este territorio hoy. Vías de acceso. Pero injustamente hoy no nos han parado atención. El llamado es al gobierno nacional para que le dé uso a las facultades concebidas ya al señor presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, en un artículo de autoría del Partido Conservador, para crear un ente de orden nacional con presencia en los diferentes territorios. La recursividad de la comunidad no es suficiente para poder continuar con su día a día y en medio de las reuniones se espera que las soluciones planteadas por el consorcio sean una realidad y que la vía quede habilitada antes de finalizar noviembre, pues al igual que el puente, su economía también está fracturada. Los congresistas que conforman la bancada antioqueña se unieron para pedirle al gobierno nacional que adicione al presupuesto del año entrante recursos para terminar las vías de cuarta generación en este departamento.
La petición de los 36 congresistas que conforman la bancada antioqueña fue clara al gobierno: asignar recursos para terminar la cadena de proyectos viales de cuarta generación que pasan por el departamento de Antioquia. Este es un tema que no hay que seguir postergando y aplazando. Eso lo podemos entender nosotros aquí, pero la gente que se está viendo perjudicada en la región ya no aguantan más. Son 4 frentes. 1, Pacífico 1. 2, el tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. 3, La Seca en el municipio de Bello. Afirmaron los congresistas, los antioqueños merecen unas vías terminadas. Aquí no estamos pidiendo limosna. Y aquí no estamos pidiendo algo que no se merezca a nuestro departamento. Y el respeto mínimo es las cosas que hay caminando. Cuarta generación, es que estamos hablando de 80 años. Se requieren 600.000 millones para el próximo año. Con ello se finalizaría la vía Pacífico 1 y las vías alternas para poder inaugurar el túnel del Toyo. Ya nos gastamos unos recursos importantísimos. Falta algo pequeño, que es lo que está hoy pidiendo el gobernador en esa vía específica de Pacífico. Al final de la sesión se acordó instalar una mesa técnica entre gobierno y Congreso para que antes del 20 de octubre, fecha límite para votar el presupuesto del 2024, se busque una solución al tema de los recursos para terminar las vías. Las fotomultas nacieron para vigilar la velocidad y las normas en carretera. Sin embargo, aquellos ciudadanos denuncian con frecuencia abusos en el uso de este sistema. Desde el Senado se promueve una iniciativa para evitar que esto siga sucediendo. En la Secretaría del Senado se radicó una iniciativa para ponerle freno a las fotomultas. Con controles y seguimientos se buscará que lo que nació como una alternativa para vigilar a conductores infractores no se convierta en un negocio. Este proyecto de ley, ¿qué busca? Busca una identificación efectiva del infractor, no del propietario del vehículo. Aquí le están cargando toda la responsabilidad del propietario cuando muchas veces y en muchos de los casos no es quien de verdad conduce el tema. El proyecto abarca puntos claves como castigar al infractor más no al dueño del vehículo, la notificación de manera adecuada a la persona implicada en la infracción y brindarle herramientas a la Superintendencia de Transporte para que verifique si hay cámaras operando de manera ilegal. Hoy las fotomultas en Colombia necesitan un tate quieto. Hoy se convirtieron en un negocio, un abuso para muchos ciudadanos. Hoy las fotomultas debemos regularlas, pero debemos también controlarlas. Y desde aquí el Congreso de la República, y especialmente hoy como presidente de la Comisión Sexta encargada de este tema, vamos a sacar adelante un proyecto de ley para que estos tengan una regulación y la fotomulta no sea más un abuso. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el país hay 579 cámaras que se encuentran ubicadas en 17 departamentos y con esta iniciativa se buscará que se regulen y que los conductores cumplan las normas de tránsito. Desde hace muchos años, Rocío Jurado popularizó la frase de una canción: se nos rompió el amor de tanto usarlo. Pues bien, esa podría ser la síntesis de un proyecto de ley aprobado en primer debate que permite el divorcio de las parejas por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Hoy muchas personas en Colombia han estado obligadas a permanecer casadas aún en contra de su voluntad por falta de una causal que permita el divorcio por la voluntad de uno de ellos. El Código Civil en el artículo 154 provee las 9 causales, las que todos conocemos: infidelidad, abandono injustificado, violencia intrafamiliar. Escucha uno mucho el hecho de que se presentan casos de que una de las partes, uno de los cónyuges, se quiere divorciar y el otro simplemente no se lo quiere dar. Por esto, uno de los llamados de la ciudadanía es que el divorcio se permita libremente. En el caso de que el hombre se quiera separar, pero la mujer no se quiera separar, entonces va a empezar como ese conflicto, ese choque entre los dos. Se debería ser libre porque pues en el caso de la mujer querer o el hombre querer, pues también se puede como evitar muchos tipos de maltratos. Si se acaba el amor, pues lo más normal es que se separen y cada uno pues busque su camino. El Senado se ocupó de este tema y trabaja en una iniciativa que busca agregar en el Código Civil una nueva causal de divorcio sin necesidad de que haya mutuo acuerdo. Para que las parejas se puedan divorciar por la causa más justa que puede existir, es decir, no queremos seguir viviendo juntos. Tiene como propósito reafirmar primero la libertad, la autonomía de los cónyuges y además
proteger la igualdad de género. En 2021 en Colombia se presentaron 27.737 divorcios y en 2022 hubo 27.679, lo que refleja que si se aprueba esta iniciativa las cifras podrían aumentar. Por otro lado, fue radicado un proyecto de ley que busca prevenir la violencia y cuidar la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. La norma actualizaría la legislación para prevenir, sensibilizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a los peligros en Internet y redes sociales. Se reconocerían nuevas figuras de acoso o violencia a través de los medios digitales como el grooming, sexting y sextorsión. Lo que queremos es que se den las directrices desde todos los estamentos del gobierno nacional para controlar los cafés de Internet, para controlar las páginas web, para controlar toda la facilidad que tienen los niños. Es que hoy los niños desde los 2 años ya tienen acceso a Internet, a un celular, a una tablet. Según el DANE, el 64% de los niños entre 5 y 11 años usa Internet todos los días de la semana y solo el 20% tiene algún tipo de restricción. Además, la Policía Nacional reporta que la mayoría de los casos denunciados sobre incidentes cibernéticos contra menores de edad están relacionados con grooming o acoso sexual, seguido de sexting, sextorsión, ciberbullying y pornografía. El tema de redes sociales es altamente nocivo porque 1 de cada 3 visitantes son niños y estos son atraídos de alguna manera y luego viene un bullying que muchas veces los lleva al suicidio. El proyecto crea también un marco de seguridad y cuidado de la salud mental, donde se capacitaría a docentes, coordinadores, orientadores, padres de familia y estudiantes frente a la violencia digital. Además, establece que los colegios públicos y privados deberán implementar una ruta de atención frente al ciberbullying que maneje de manera oportuna y eficaz los casos que se presenten. Esta semana se celebró el Día Mundial de los Animales. Varios senadores y representantes de la sociedad civil aprovecharon para pedir a la ciudadanía mayor conciencia sobre el cuidado y la protección de estos maravillosos seres. Más de 4 millones de hogares en Colombia viven con un animal de compañía. Cifras que demuestran que las mascotas se han convertido en parte de la familia. Lograr una tenencia responsable y evitar el maltrato y abandono son uno de los principales retos que hay en la sociedad. Colombia es un país que realmente todavía no ha desarrollado una institucionalidad y un marco normativo robusto para mitigar los fenómenos de maltrato, violencia, abuso. El tráfico de fauna es otra de las situaciones que preocupa a los senadores. Todavía encontramos que se extraen ilegalmente animales de su hábitat natural y se trafican de una manera descarada. El 90% de los animales no llegan a su comprador final, se mueren en el camino del tráfico. Lograr que se prohíban las corridas de toros es el llamado de organizaciones defensoras de los animales y una propuesta que se está estudiando en el Congreso. Es inaceptable que hoy día con tantas ofertas de diversión, de entretenimiento, sigamos masacrando animales solo por diversión. Las apuestas por cambiar los hábitos alimenticios de los colombianos como mecanismo para proteger el maltrato animal son otras de las propuestas. Entonces, apoyando este tipo de iniciativas de comida vegana y vegetariana, pueden disminuir el consumo de carnes y así pues el maltrato animal. El Plan Nacional de Desarrollo establece la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, por lo que la bancada animalista del Congreso hace un seguimiento mensual para lograr su implementación. El Congreso de la República también se unió a la jornada de simulacro. Todos los funcionarios siguieron juiciosamente todas las instrucciones para saber qué hacer cuando suene la alarma. Trabajadores y legisladores participaron del simulacro que se realizó a nivel nacional. El presidente del Congreso, Iván Name, y la primera vicepresidenta del Senado fueron los primeros en dar ejemplo para evacuar las instalaciones del Capitolio. Estamos en unos periodos en los que, por supuesto, hay movimiento de las placas tectónicas en nuestro país y yo creo que es responsabilidad de toda la ciudadanía hacer los ejercicios de evacuación que están convocando aquí en la ciudad de Bogotá. Así que estaremos participando en el de ahora y en el de las
las 9 de la noche, cada uno desde nuestras casas. Sí, para saber dónde son las salidas más urgentes cuando hay esos temblores. La ruta de evacuación ya sabe cuál es. El simulacro, aseguraron los trabajadores del Congreso, sirvió para conocer las rutas de evacuación y ver las fallas a la hora de un imprevisto. Nosotros estamos acá en el sótano, entonces fue muy fácil, pero sí vimos un poco tal vez la demora de todos, como por la confianza de nada está pasando, y sí creo, al menos acá en el edificio viejo, que muchas veces las puertas son un poco pues angostas, entonces ya cuando muchos estábamos aquí y empezó a salir la gente, sí se vio como un poco el tumulto. Los humanos no nos adaptamos fácilmente a los cambios, entonces saber las rutas, saber cómo responder, no sé si en el momento del miedo las recordemos, pero bueno, vale la tarea. ¿Usted desayunó con su cafecito y todo? Sí, me dijeron salga y no solté la taza. El punto de encuentro para la evacuación fue la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Allí congresistas y funcionarios recibieron una capacitación para saber cómo actuar y ayudar a los compañeros en caso de que suene la alarma. Hoy en Políticamente en Redes, ¿qué dicen sobre la aprobación en primer debate del proyecto que busca reglamentar el divorcio libre en Colombia? Buenas noches. Así es, durante el debate varios senadores respaldaron el proyecto que ha sido presentado en varias oportunidades y se ha hundido. El senador Humberto de la Calle de la coalición Alianza Verde dijo que es un importante paso a favor de las libertades, la autonomía y la igualdad de género. Sobre este tema, el senador Julián Gallo del Partido Comunes indicó que este paso es importante hacia unas relaciones sentimentales que sean libres de chantajes y presiones indebidas. La iniciativa ahora quedó en manos de la plenaria del Senado, donde debe superar otro debate para luego pasar a la Cámara de Representantes. Y otro de los temas que dio mucho de qué hablar fue el decreto que tumbó la Corte Constitucional en el que el Gobierno Nacional planeaba combatir la crisis humanitaria en La Guajira. La senadora Paloma Valencia celebró que la Corte Constitucional actuó en defensa de la Constitución. Y que se quería utilizar esa emergencia para brincarse el Congreso y sacar normas que no corresponden. La senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes le contestó a Paloma Valencia lo siguiente. Celebran que La Guajira se quede sin agua, que las y los niños sigan aguantando hambre, que las comunidades indígenas sigan padeciendo crisis humanitarias, económicas y sociales. De nuevo, el Congreso de la República se transforma en un aula de clase. El espacio académico será liderado por el secretario general del Senado, Gregorio El Hash. Esta iniciativa busca conectar la ciudadanía con el Congreso, explicando de manera ágil, dinámica y pedagógica las temáticas legislativas actuales. Los interesados pueden inscribirse a través de este código QR que aparece en pantalla. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Con el reconocimiento columna de la democracia, el presidente del Senado, Iván Name, fue exaltado por su trabajo legislativo que durante 4 periodos consecutivos le ha permitido servirle al país desde donde nacen las leyes. En la celebración de los 30 años de la revista El Congreso, el presidente del Senado de la República, Iván Name, recibió del medio escrito el reconocimiento Columna de la Democracia, con el cual honró su carrera política y su aporte desde el legislativo a la construcción de país. Llevaré con orgullo esta distinción y siempre recordaré a un inmenso hombre descomunal ser humano capaz de escribir la historia de su tiempo. Y por eso lo recluto, porque es capaz también de transformarlo. La ocasión también sirvió para que la revista le donara al Congreso el archivo que durante 3 décadas ha seguido el trabajo de los legisladores y que además guarda en sus páginas momentos históricos de la Cámara y de Colombia. Logramos que el sueño de contar con un medio especializado con temas políticos que tuviera como eje el contenido de los temas que publicamos, integrando siempre la pluralidad ideológica y la libertad de pensamiento. El presidente Name se comprometió a continuar trabajando para salvaguardar la institucionalidad del legislativo. Y otro reconocimiento, pero esta vez para exaltar la memoria del maestro Botero y mantener vivo su legado, cursa en el Congreso. El Premio Nacional de las Artes Fernando Botero resaltaría los valores artísticos y culturales y sería entregado anualmente.
Desde sus 18 años, Pilar se inició como pintora, talento que le ha requerido disciplina y esfuerzo para conquistar espacios visibles. Uno de los obstáculos, yo no ofrezco mi obra, no me siento invitada tampoco a muchos eventos, simplemente me pongo a trabajar. Aunque esta artista bogotana pinta por pasión, cree que es importante crear incentivos que ayuden a visibilizar sus obras. A mí me parece muy oportuno un premio, sin tener en cuenta, como se tiene muchas veces, la edad. Siempre piensan que tiene que ser hasta una edad o con un tiempo que la gente haya practicado. Precisamente para reconocer el talento de escultores y pintores en el país, el Senado estudia una iniciativa para crear el Premio Nacional de las Artes, Pintura y Escultura Fernando Botero. Busca crear un concurso a través del Ministerio de Cultura para que todas esas personas que tienen esas habilidades, cualidades, esos dones, puedan ser premiadas y reconocidas. Este premio será financiado con recursos del presupuesto nacional, donaciones públicas y privadas. Un premio para exaltar el arte, la cultura de quienes además tienen ese talento para mostrarle a nuestro país la realidad. Que sea esta la ocasión para que el país conozca a esos hombres y mujeres que todos los días trabajan por la cultura. Expertos consideran que este proyecto puede servir de impulso al talento colombiano para que llegue a mercados mundiales. Pero mientras un artista llega a esa gestión, necesita ser promovido y necesita ser respaldado, porque financiar la creación de la propia obra es costoso. La iniciativa también propone la construcción de un busto como homenaje póstumo a la memoria del maestro Fernando Botero. Marcel, con el maestro Botero llegamos al final. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.